¿Remarcar algo? Ante todo, muy buenos días. Agradecido por la invitación a este magno evento, que es el 9º Congreso Peruano de Patología Clínica, que lleva por nombre el doctor Oswaldo Mercedes. Vamos a hacer un repaso breve de lo que es la hemostasia y mencionar lo que son las nuevas tecnologías a las que estamos nosotros en la actualidad. Tenemos la disponibilidad de poder encontrar nuevas metodologías para el enfoque y diagnóstico de enfermedades tanto de sangrado como trombóticas. Es una pequeña declaración de conflicto de interés de mi parte. Recordar sobre la hemostasia que no es más que un conjunto de mecanismos fisiológicos que van a evitar o facilitar que la sangre esté en estado líquido y mantener la integridad de la vasculatura, en la que intervienen diferentes factores, como ya lo conocemos nosotros, son múltiples factores, como factores vasculares, factores de la coagulación y sus inhibidores naturales, y los factores de la vía fibrinolítica, como sus inhibidores, como lo vamos a ir viendo más adelante, y los elementos celulares, como también fragmentos celulares, como son las plaquetas. Un breve resumen sobre lo que es la hemostasia, definitivamente donde intervienen un conjunto de mecanismos cuya función es mantener el estado líquido de la sangre y evitar la pérdida o la formación de trombos en exceso que pueden ser dañinos para el organismo. Tenemos una clasificación sobre lo que es la hemostasia primaria, donde intervienen la pared celular como las plaquetas, que son fragmentos celulares, cuyo objetivo es formar la hemostasia o la trombosis, el trombo plaquetario o trombo blanco, y a un inicio van a evitar el sangrado y la pérdida sanguínea de esos pacientes. En segunda instancia está lo que es la hemostasia secundaria, donde intervienen los diferentes factores de coagulación, tanto de la vía intrínseca o la vía extrínseca, que son las teorías clásicas que nos enseñaron en pregrado, ¿no? Para la hemostasia primaria tenemos diferentes pruebas para poder evaluarlas, como es el tiempo de sangría, y actualmente lo que es analizadores de la función plaquetaria, como es el PFA 100. Lo que es la hemostasia secundaria en la vía extrínseca lo podemos evaluar a través de las pruebas de tiempo de protrombina y el RIN, ¿no? Que nos ayuda también para monitorizar la terapéutica con terapia anticoagulante por vía oral. La vía intrínseca, donde están inmersos los factores de la vía intrínseca, factor 8, factor 9, que son factores hemofílicos, los más frecuentes conocidos, que es evaluado por el tiempo de trombocina parcial activado. Y evaluar también la vía fibrinolítica, es la parte final de este complejo mecanismo que mantiene en estado líquido la sangre, que es evaluado por el dímero D, lo que es la plasmina, el plasminógeno y el activador del plasminógeno tisular. Es un poco más de lo mismo, la hemostasia primaria, para ver la importancia del vaso, el endotelio sobre todo, y las plaquetas, que son fragmentos celulares, con sus diferentes componentes, tanto sus gránulos como las glicoproteínas a nivel de su membrana, para cumplir este evento fisiológico y evitar la extravasación sanguínea y pérdida y daño en el ser humano. A nivel de este complejo mecanismo podemos encontrar diferentes patologías a través del estudio de tiempo de sangría, como son la enfermedad de Bernard-Soulier por alteración de una glicoproteína 1B en las plaquetas, en su membrana, y la enfermedad de Glassman por alteración de la glicoproteína 2B 3A. Mencioné que cómo evaluamos esta hemostasia primaria es a través del tiempo de sangría, que ha sido sustituido por un analizador de la función plaquetaria, que es automatizado, que es el PFA 100, ¿no? Más de lo mismo, simplemente para resaltar la importancia de esta diapositiva, que lo vamos a tener en cuenta para el estudio de las plaquetas, el conocimiento sobre los gránulos que tienen el contenido, como son fibrinógeno, el ATP, la serotonina, para poder evaluar esta función con las pruebas que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y su complejo de glicoproteínas al nivel de la membrana, que van a servir para la función en sí de estas plaquetas en cuanto a la activación, secreción y agregación plaquetaria y evitar la pérdida sanguínea en el paciente. En la hemostasia secundaria, como conocemos y es conocido por todos nosotros, la intervención de diferentes factores de coagulación, así como sus inhibidores naturales, como es la proteína C, la proteína S, la antitromina 3 y la proteína Z, ¿no? Que es la menos conocida y la que menos se evalúa en la actualidad. El objetivo de la hemostasia secundaria es la formación de una malla de fibrina y ser más estable esta formación de coágulo y evitar la pérdida sanguínea por una solución de continuidad a nivel vascular. Cada una de estas etapas de la hemostasia secundaria son evaluados, como mencioné, el tiempo de protrombina y el RIN para evaluar la vía extrínseca, y la vía intrínseca como el tiempo de trombocina parcial activado, y la vía común a través del tiempo de trombina. Al igual que el fibrinógeno, para complementar si hay una alteración de este tiempo de trombina, ¿no?
Algo para mencionar, definitivamente la teoría clásica que nos enseñaron desde pregrado, que ya actualmente ha ido cambiando en la malla curricular, no nos ayudaba a explicar muchos eventos fisiopatológicos que actualmente los médicos clínicos nos enfrentábamos, ¿no? ¿Por qué encontrar una heterogeneidad en cuanto al fenotipo en pacientes con hemofilia severa, ¿no? Había pacientes con hemofílicos severos que no tenían tanta frecuencia de hemartrosis o hematomas profundos y que podían complicar, en ese caso, la salud del paciente, ¿no? Gracias a esta teoría celular, donde es dinámico y están interlazados cada uno de estos factores, se ha podido interpretar estos eventos fisiopatológicos que no se podían hacer correlación con las pruebas, con las vías clásicas que nos enseñaron en pregrado. Podemos hacer un poco más de lo mismo de sus inhibidores naturales, como es la proteína C, la proteína S, que facilitan la inhibición de los factores 5 y 8 activados. De esa manera regulan que el trombo que se haya formado debido a una lesión a nivel vascular no sea tan extenso y sea dañino para el organismo. A la vez, tenemos la vía fibrinolítica, que una vez cumplida su función de evitar la extravasación y haya regenerado este vaso que ha sido lesionado, tiene que ser removido, porque la prolongación, la perpetuación de este trombo definitivamente en vez de producir beneficio ya produciría daño, como por ejemplo un paciente con una alteración a nivel coronaria podría producir un infarto de miocardio, ¿no? Dentro de las pruebas definitivamente mencionamos que es un complejo mecanismo donde intervienen lo que es los vasos. Indirectamente una alteración a nivel vascular podemos evaluarlo utilizando una simple metodología como es el método de Frugoni, utilizando un esfingomanómetro, aplicando el antebrazo. En las personas que no tuvieran una predisposición o fragilidad capilar, o también me evaluaría lo que es la disminución de cantidad de plaquetas, que lo utilizamos, por ejemplo, en pacientes con dengue, la prueba de Lazo. Las personas normales no deberían formar pequeñas petequias en la zona debido a la presión por el esfingomanómetro. Indirectamente me estaría evaluando la función de la fragilidad capilar o fragilidad vascular. Hablamos que las plaquetas, que son fragmentos celulares, son de gran importancia para la hemostasia primaria, para lo cual, ante una sospecha de alguna alteración de plaquetaria, ya sea cuantitativo o cualitativo, es importante una buena historia clínica, nosotros como médicos lo sabemos, y posterior a esto, de acuerdo a una alta sospecha diagnóstica de una alteración plaquetaria, podemos utilizar este complejo menú de pruebas para el estudio de las plaquetas, como son el tiempo de sangría, que mencioné que antiguamente se realizaba, era de gran ayuda si estaba estandarizado, se aplicaba lo que estaba recomendado, y el tiempo de cierre utilizando analizadores de función plaquetaria, como es el PFA100, que actualmente ha ayudado a reemplazar al tiempo de sangría, ¿no? Porque definitivamente es laborioso hacer el tiempo de sangría. Y los estudios propiamente de agregación plaquetaria, que es un método óptico utilizando agonistas de la agregación plaquetaria, como lo vamos a ver. Pruebas de secreción plaquetaria, como mencioné, es importante saber los gránulos qué contenido tienen, como es la serotonina y el ATP, en las que están basadas diferentes pruebas de estudio de función plaquetaria. Citometría de flujo, actualmente está en boga para el estudio de la agregación plaquetaria. En el hospital todavía no lo estamos realizando, lo vamos a tratar de implementar. La microscopía electrónica, estudios moleculares, sobre todo estudios familiares como parte de un estudio genético familiar. Y las pruebas mucho más especializadas como son, lo vamos a ver más adelante. Este es el equipo que se utiliza para el estudio de función plaquetaria automatizado, que utiliza un cartucho con una membrana embebida de agregantes plaquetarios como son el ADP y la ristocetina, ADP y la epinefrina y ADP y colágeno. Lo que hace es pasar por una apertura, pasa, en este caso, la muestra con citrato, y una vez en contacto con estos agregantes, cerraría esta apertura a nivel de esta membrana y de esta manera identificamos la función plaquetaria. Una ventaja de esto que tiene un alto valor predictivo negativo, pero la desventaja es que es una especificidad muy baja, ¿no? Acá tenemos lo que es el estudio en sí, el clásico estudio de agregación plaquetaria, que es un método óptico a través de la densidad óptica de la muestra, utilizando un plasma rico en plaquetas. No vamos a entrar en detalle, ¿no? En la que se utilizan diferentes agregantes plaquetarios, como es el ADP, la trombina, el ácido araquidónico, la epinefrina y la ristocetina, en dos concentraciones, concentración alta y concentraciones bajas, para poder interpretar y hacer un diagnóstico adecuado. Podemos ver acá en la gráfica, tenemos no me permite. Podemos ver acá lo que es la enfermedad de Bernard-Soulier, un patrón característico donde agrega con todos los agonistas menos con la ristocetina, ¿no? Porque la alteración es a nivel de la glicoproteína 1B, 9. En el caso de enfermedad de Glassman o de enfermedad de depósito, este es el patrón característico, podemos encontrar una agregación con ristocetina y menos con los otros agonistas de la agregación plaquetaria.
Mencionamos que era importante el estudio de la secreción para evaluar la función plaquetaria, entonces mencioné que debemos tener en cuenta sobre los contenidos de esos gránulos, como es el ATP, para utilizarlo con una prueba, lo que es la luminoagregometría, utilizando una enzima como es la luciferasa, que va a degradar el ATP, liberando un compuesto luminiscente que va a ser detectado por este luminoagregómetro, ¿no? Y utilizando la serotonina marcada con carbono 14, que es otra metodología para evaluar la secreción plaquetaria. Ya sabemos que el contenido de algunos gránulos es la serotonina, entonces de esa manera evaluamos la secreción. Es importante dentro de un laboratorio de referencia tener estas pruebas, ¿no? Citometría de flujo, aún eso mencioné que la importancia, incluso me puse una imagen donde estaban las glicoproteínas a nivel de las membranas plaquetarias. Es la importancia para poder evaluar la disminución o la ausencia de estas glicoproteínas y que van a predisponer a ser pacientes que no van a tener una adecuada hemostasia primaria y van a tener sangrados tempranos durante algunas intervenciones quirúrgicas, ya sea menores o mayores. Lo que es la microscopía electrónica, definitivamente acá en el país no se está realizando, pero es importante para el estudio definitivamente sobre el contenido de gránulos y algunas alteraciones morfológicas. Nos ayudaría a complementar y poder evidenciar alguna alteración del contenido, a la disminución del contenido de estos gránulos a nivel de las plaquetas. El estudio molecular, como dije a un inicio, es de gran importancia, sobre todo estudios familiares, pero de diagnóstico prenatal, ¿no? Ante la eventualidad de presencia de pacientes que tengan alguna predisposición genética, desarrollar una alteración plaquetaria que sea grave y que pueda tener impacto socioeconómico en la sociedad y sobre todo familiar. Las pruebas más especializadas, como mencioné, una vez adherido el receptor, ya sea de los agonistas al nivel de sus receptores, va a desencadenar una compleja respuesta intracelular a través de fosforilación de proteínas y también se puede estudiar esa fosforilación a nivel citoplasmático. Y los nuevos estudios que actualmente se recomienda hacer para hacer un enfoque completo a nivel plaquetario, estudios genómicos y proteómicos, ¿no? Que realmente, definitivamente en este país debería haber un centro de referencia donde se podría hacer la realización de todas estas pruebas. Dentro de las pruebas de la hemostasia secundaria tenemos un menú de pruebas que me sirven para evaluar globalmente, como es el TP, el APT, el TT y el fibrinógeno, y el dímero para evaluar indirectamente directamente la vía fibrinolítica y pasar a unas pruebas especializadas como son, si pensamos un paciente con hemofilia, los diferentes dosajes de factores, o pensamos un paciente estamos en una sospecha de trombofilia, igual los inhibidores naturales de eficiencia de estos inhibidores, como son la proteína C, la S, antidromina, la proteína Z, e incluso inhibidores adquiridos como son el anticoagulante lúpico, ¿no? Y el estudio de la vía fibrinolítica, para complementar el estudio de estos pacientes con alteraciones genéticas. Existen una cantidad de maneras como realizar estas pruebas globales o pruebas específicas. Hemos iniciado con pruebas automatizadas basadas en métodos mecánicos, utilizando perlas electromagnéticas, ¿no? Y los métodos colorimétricos, coagulométricos o fotópticos, como son la gran mayoría de los equipos que en la actualidad nos venden los proveedores para poder evaluar estas pruebas que me evalúan indirectamente los factores de coagulación, como los anticoagulantes naturales o los factores que intervienen en la fibrinólisis. Algo muy importante en esto mencionar es definitivamente que nosotros, como médicos clínicos, deberíamos, que trabajamos en el laboratorio, dar énfasis a las mejoras que se vayan presentando para poder aportar un resultado adecuado en los pacientes. Antiguamente las metodologías tanto inmunológicas o cromogénicas y coagulométricas se hacían en equipos individuales y requeríamos un área mucho más amplia para poder realizar todo este menú de pruebas que actualmente ya con la evolución de la tecnología se pueden realizar en un solo equipo, más aún evitar que algunas interferencias por condiciones del paciente no puedan permitirnos darle un resultado adecuado al paciente. ¿A qué me refiero? Pacientes que tengan una anemia hemolítica que no van a dejar de hacer hemólisis por la condición clínica, con unos equipos basados en métodos coagulométricos o fotópticos, bien difícil que podamos darle nosotros un resultado, salvo que tengan alguna particularidad como tener diríamos un plus de hacer la detección de esa formación de cambio de densidad óptica de formación de miofibrina con una longitud de onda que evita la interferencia de la hemólisis en pacientes que hacen anemia hemolítica, ¿no? Más o menos más de 600 nanómetros, como hay equipos en la actualidad que nos permiten hacer esa medida utilizando esa longitud de onda para evaluar tanto las pruebas globales como las pruebas específicas, como por ejemplo el dosaje de factores de coagulación. Algo muy importante que es mencionar, que para mí es de gran trascendencia, es
en los procesos donde hay intervención de la mano del ser humano, definitivamente puede haber una gran fuente de error debido al coeficiente de variación, como lo podemos ver en los reactivos que son liofilizados. Al momento de reconstituir es la importancia fundamental de las pipetas estén bien calibradas para que obtener el reactivo de forma adecuada y puedan cumplir su función de poder evaluar adecuadamente, en este caso, las pruebas globales o las pruebas especiales de coagulación. Es por eso que en la actualidad debería haber equipos que nos permitan hacer en forma automatizada esa reconstrucción de reactivos, que sería un plus y de gran ayuda para los laboratorios de hemostasia. En la actualidad el mercado ya existen y a nosotros sería de gran ayuda y optimizaríamos, en este caso, el tiempo del usuario y se reducirían los errores que es frecuente encontrar donde interviene la mano, en este caso, el personal que trabaja en el laboratorio. Esto es para hacer un resumen sobre una comparación en lo que es el método clásico, donde había mucha intervención de la mano del ser humano, en este caso el personal del laboratorio, y deberíamos cambiar a unas tecnologías donde les permita tanto la automatización sobre la reconstitución, incluso tenga una gran capacidad de almacenar el reactivo y no estar constantemente preparando el reactivo, esperando que se atempere y una gran pérdida de tiempo, en este caso optimizando el recurso humano y el recurso tiempo que es valioso para los pacientes donde se hace el estudio de la hemostasia, ¿no? Algo importante para mencionar y quisiera acotar es definitivamente que equipos nos faciliten el procesamiento, un rendimiento alto. O sea, por decir, en el Hospital Revalenti nosotros realizamos algo de 300 a 400 perfiles de coagulación al día y sabemos que según las recomendaciones un APTT no puede ser procesado más de 4 horas y si tenemos un equipo que no tiene un alto rendimiento, no permitiría que se cumpla estas recomendaciones hechas por el CLSI. Importante también que haya una mejora, que los equipos nos ofrezcan todo el menú de pruebas completas y hacer el estudio completo en un solo equipo y no como antiguamente se hacía cuando cada una de las metodologías que se utilizan para el estudio de la hemostasia y trombosis se realizaban con equipos individualizados, ¿no? Muy importante mencionar que pacientes que desarrollan eventos trombóticos, 1 de cada 4 pacientes a nivel mundial fallecen si no se hace un diagnóstico adecuado, por eso que se requieren pruebas altamente sensibles y específicas para que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico, porque me reflejan la real condición de mi paciente, ¿no? Más de 3.200 pacientes con hemofilia definitivamente van a presentar complicaciones a nivel articular por la hemartrosis y van a presentar disfunciones que van a tener un impacto socioeconómico, tanto incluso personal como familiar y laboral, en desmedro de la economía de nuestro país por esa discapacidad que se va a presentar. No es muy desconocido nosotros en la pandemia que incluso comenzó a tener mucho mayor acogida, que no debería ser así porque simplemente es por falta de difusión, la utilización del dímero D como marcador de eventos trombóticos en estos pacientes como complicación y que llevaba a la muerte de los pacientes con enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. Existen muchos desafíos en la actualidad en la parte de hemostasia, lo más importante para mí la falta de estandarización, debido a que hay infinidad de reactivos, equipos que no se puedan comparar, entonces, y también la importancia que deberíamos participar en programas de control de calidad externo que nos evalúen cómo se está trabajando y los equipos que tengamos tengan bastante soporte para ser evaluados en control de calidad externo respecto a un grupo par, ¿no? Entonces, para resumir, ¿cuál sería un equipo ideal para el estudio de hemostasia y trombosis al que nosotros deberíamos llegar? Un equipo que tenga un alto rendimiento, como el de acá, ¿no? Mayor performance, sobre todo dependiendo del hospital donde uno trabaja, de acuerdo a su demanda, que me haga una gestión de muestras y también lo que previamente mencioné, una adecuada gestión de reactivos con la reconstitución automatizada de los reactivos, que para mí es importante porque hemos tenido casos donde que se reconstituye, no pasan los controles, hay que volver a reconstituir un sobregasto de reactivos simplemente por una mala reconstitución, porque ese es factor humano dependiente, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía que dar el alcance sobre lo que son las nuevas tecnologías en hemostasia. Vamos a pasar a lo que son las nuevas indicaciones de los marcadores cardíacos ya conocidos por nosotros, como son el péptido natriurético tipo B, sobre todo en su facción inactiva, que no tiene ninguna función, debido a que es mucho más estable a nivel sanguíneo, es por eso que se utiliza en la actualidad, y lo que es la troponina de alta sensibilidad. Nuevamente, lo que es una declaración de conflicto de intereses de mi parte,
Es muy conocido por nosotros la utilidad de lo que es el PRO-BNP en la insuficiencia cardíaca, ¿no? No es novedoso para nosotros. Un resumen, mencionar lo que es la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico que tiene un gran impacto en la de mortalidad a nivel mundial. Se ha visto de que más del 65%, un alto porcentaje de pacientes que ingresan mayores de 65 años hospitalizados son por motivo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Definitivamente la piedra angular para el diagnóstico, como sabemos, son exámenes, lo que es la ecocardiografía y el dosaje a nivel sérico, lo que es el PRO-BNP, uno de los marcadores cardíacos. Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca son infinitas, propiamente del corazón, pacientes con problemas de hipertensión arterial mal controlada, pacientes con problemas de arritmia persistente mal controladas y causas no cardíacas propiamente, sino causas externas, por ejemplo, como un síndrome metabólico como es la diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con alta prevalencia a nivel mundial. ¿Y por qué la importancia de estos marcadores cardíacos en estos pacientes? Sabemos que estos pacientes mal controlados van a tener complicaciones, una infinidad de complicaciones, dentro de ellas lo que son enfermedades, complicaciones cardiovasculares, dentro de ellas la insuficiencia cardíaca o alteraciones a nivel de la arteria coronaria, ¿no? Algo muy importante en mencionar que estas patologías, tanto las enfermedades cardiovasculares, independientemente como las diabetes mellitus tipo 2, comparten factores de riesgo. Como podemos ver acá, lo que es la obesidad es diríamos, contrario para esas patologías, predispone a esas patologías, la dislipidemia, la hipertensión arterial, procesos inflamatorios, se puede ver también resistencia a la insulina, que es un factor de riesgo en estos pacientes, estrés oxidativo y lo que es estados de hipercoagulabilidad. Es por eso la importancia de poder detectar a tiempo, evitar estas estratificación de estos factores de riesgo cardiovascular en los pacientes y evitar de que evolucione a una falla cardíaca y afrontar los médicos clínicos a las consecuencias como puede ser la muerte en estos pacientes o también la discapacidad que se va a generar en los pacientes que desarrollan la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Acá podemos ver simplemente todas las enfermedades cardiovasculares que se van a presentar como complicación en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Vemos acá la insuficiencia cardíaca es el segundo lugar, el más frecuente de enfermedades cardiovasculares en los pacientes. Entonces, es ahí la importancia de este marcador, el PRO-BNP, como evaluación del riesgo cardiovascular en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Simplemente esto para hacer un resumen sobre la causa de hiperglucemia a nivel sanguíneo, que es debido a una alteración en la síntesis de la insulina a nivel pancreático y la sobreproducción del glucagón también en las células alfa del páncreas. Y interviene también el hígado en la producción en exceso de glucosa, lo que es la absorción a nivel intestinal por ingesta de carbohidratos y la resistencia a nivel periférica a la insulina y evitan el uso de la glucosa, con lo cual mantienen glucosa elevada, que esto puede llevar a pacientes ya predispuestos, ya diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2, a lo que es un inadecuado manejo y complicaciones tanto cardiovasculares como neuronales o renales, ¿no? Mencioné a un inicio que los pacientes comparten, tanto los pacientes con enfermedades cardiovasculares o pacientes con diabetes mellitus tipo 2, comparten factores de riesgo a una evolución inadecuada, la presencia de esta enfermedad, y se va a presentar también como complicación de esta enfermedad, la diabetes tipo 2, lo que es enfermedades cardiovasculares debido a un mal manejo. ¿Y cómo evaluamos el mal manejo? Ya lo explicaron las ponencias del día de ayer, dosando lo que es la glucohemoglobina, lo que es el nivel de hemoglobina, una moderación adecuada y el manejo a nivel de la dieta para mantener un nivel de glucosa en rangos normales y eviten las complicaciones como son enfermedades cardiovasculares. Algo muy importante, lo que mencionaba, estos marcadores cardíacos clásicos en la actualidad están en boga para evaluar, estratificar el riesgo cardiovascular y evitar que ya se presenten ya establecido esta insuficiencia cardíaca y con sus consecuencias debidas tanto a nivel del paciente y también a nivel de la sociedad, porque van a llevar a una discapacidad, definitivamente incluso a la muerte de estos pacientes, ¿no? En la actualidad no existe un consenso de cómo evaluar este factor de riesgo a desarrollar eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2,
pero se está proponiendo y hay varios lineamientos que recomiendan el uso del péptido diurético tipo B, supresión inactiva, para evaluar este factor de riesgo y estratificarlo, e incluso para poder agregar dentro de su esquema terapéutico unos nuevos medicamentos que van a combatir la glucosa, como son los inhibidores del cotransporte de la glucosa a sodio a nivel de túbulos. Eso es para recordar. Definitivamente el ProBNP es cardioespecífico y se sintetiza a nivel de los cardiomiocitos, pero es clivado y es secretado a nivel plasmático en dos fracciones, tanto la inactiva como la activa. La que actualmente es recomendada realizar es la inactiva porque tiene mayor estabilidad a nivel sanguíneo. Igual para mencionar, definitivamente los biomarcadores actualmente ya los más conocidos, como es el ProBNP para nosotros, se utiliza para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y también para lo que es evaluar la gravedad y monitorizar la progresión en el tiempo de esta enfermedad si se ha presentado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esto es simplemente un esquema sobre en la actualidad las guías, lo que recomiendan para el enfoque en pacientes con una sospecha de falla cardíaca aguda, donde consideran, vemos acá los biomarcadores como es el ProBNP. Ante una sospecha clínica de un paciente con insuficiencia cardíaca se realizan todos estos exámenes previos como es el electrocardiograma, el ecocardiograma, los otros exámenes de laboratorio básicos, y posterior a eso la determinación ante una sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que es el dosaje del ProBNP, y tenemos un punto de corte donde dicen que si sale más de 300 picogramos por mililitro, estamos ante una sospecha, una confirmación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos que este biomarcador está considerado para evaluar lo que es falla cardíaca aguda. Igual lo que es falla cardíaca aguda está considerada el dosaje de este biomarcador a nivel sanguíneo, donde el punto de corte nos dice que si sale más de 125 ante un paciente con una alteración, un EKG anormal y síntomas clínicos de una insuficiencia cardíaca, definitivamente el siguiente paso sería realizar un examen de ecocardiograma para poder tipificar el tipo de insuficiencia cardíaca y por lo cual seleccionar una terapia adecuada e individualizada para estos pacientes. Eso simplemente para recalcar y remarcar la importancia de los biomarcadores para la prevención, diagnóstico y estratificación de riesgo, y tiene un nivel de evidencia alto, ¿no? Como vemos acá, es un nivel de evidencia alto y la recomendación de utilizarlo como biomarcadores para lo que es la prevención, diagnóstico y estratificación de riesgo en los pacientes con falla cardíaca, recomendadas por, en este caso, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Europea de Cardiología. Más de lo mismo, incluso el ADA lo recomienda como dentro del manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el controlar el ProBNP en estos pacientes para poder evaluar el riesgo potencial de desarrollar una insuficiencia cardíaca y posterior a eso apoyarnos con el examen de ecocardiografía para evaluar el tipo de insuficiencia cardíaca y, si fuera el caso, dar un tratamiento selectivo especial, diríamos individualizado de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca. Simplemente esto para mencionar la importancia del ProBNP en estos pacientes para evaluar la estratificación del riesgo y evitar que llegue a una insuficiencia cardíaca con el impacto negativo que va a tener tanto a nivel familiar y social y económico la presencia ya en sí establecida de insuficiencia cardíaca, ¿no? Mencioné al inicio que también nos ayuda a evaluar el poder incorporar nuevas terapéuticas en esos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como son los inhibidores de adicionar dentro del esquema terapéutico algunos nuevos fármacos. Hablamos sobre lo que es la troponina de alta sensibilidad, también es muy conocido como un marcador cardíaco en los pacientes con infarto de miocardio, ¿no? En general. Simplemente un resumen de lo que es la isquemia cardíaca, que es un síndrome clínico en el que están inmersos diferentes cuadros clínicos, como es la angina inestable, lo que es el síndrome coronario agudo con ST no elevado, el infarto de miocardio con ST no elevado, el infarto de miocardio con ST elevado. Por eso es un síndrome, en este caso clínico, en que se van a encontrar diferentes tipos de isquemia cardíaca y vamos a poder evaluar con esos marcadores cardíacos como es la troponina, ¿no? Definitivamente la isquemia cardíaca, el infarto de miocardio, es una de las causas prematuras de muerte y que a la cabeza una alta tasa de mortalidad a nivel mundial. Eso se ha debido al incremento, en este caso la expectativa de vida a nivel mundial, así como también el cambio del estilo de vida, ¿no? El estilo de vida en cuanto sobre todo a la alimentación ha variado si uno hace una comparación hace unos años atrás.
Entonces, hacer un recordaris, lo que es la troponina. La troponina no es más que, es un marcador cardioespecífico, los encontramos en los cardiomiocitos. Existe como un complejo troponínico que está en las fibras que van a facilitar la contracción cardíaca, y es un complejo porque está formado por fracción de troponina T, que se une a la trombomodulina, la troponina I, que es un inhibidor para la unión entre la actina y la miosina, y la troponina C, que se une al calcio para facilitar la contracción cardíaca, ¿no? De estos tres fragmentos, los que son cardioespecíficos son la troponina T y la troponina I, la troponina D en su isoforma tipo 2 y la troponina I en su isoforma 3. Esa es la importancia que nosotros debemos de conocer al momento para poder adquirir algún marcador cardíaco para lo que es isquemia, lo que estamos inmersos en el laboratorio, ¿no? Es de importancia conocer las causas de incremento de troponina, que van a ser infinitos, y para poder hacer una disquisición poderlos incluir si son pacientes con propiamente un infarto de miocardio o no, descartarlos, ¿no? Tener en cuenta que efectivamente existen falsos positivos, que nos pueden dar causas que nos pueden dar falsos positivos, como es anticuerpos heterófilos, lo que es un factor reumatoide positivo, la hemólisis, una fosfatasa alcalina elevada en algunos pacientes nos puede dar un falso positivo de acuerdo a la metodología, y falsos negativos como es la hiperbiliurinemia o autoanticuerpos, dependiendo de la metodología que utilicemos nosotros para el dosaje de la troponina. Como son las metodologías que actualmente en el mercado existen, son en pruebas inmunoquímicas, como son ELISA, lo que es radioinmunoanálisis, lo que es la electroquimioluminiscencia, ¿no? Existe actualmente una definición de lo que es el infarto agudo de miocardio, que se define como la muerte celular miocárdica debido a una isquemia miocárdica prolongada, ¿no? Esa es la definición actual, la cuarta definición actual de lo que es infarto de miocardio agudo. Vemos que ha ido evolucionando lo que es los conceptos sobre lo que es definición de infarto de miocardio. Actualmente existen criterios para definir clínicamente un infarto de miocardio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la presencia de un daño miocárdico agudo detectado por la elevación de estos biomarcadores como es la troponina, ante la presencia de una evidencia de que hay una isquemia a nivel miocárdico en forma aguda. Y los criterios de daño miocárdico nada más, evaluados en este caso con estas troponinas de alta sensibilidad. Este daño miocárdico que probablemente no se pueden expresar, no lo vamos a poder evaluar como en el caso de un infarto ya establecido, lo podemos detectar con estas pruebas o estas metodologías de troponina de alta sensibilidad. Y por eso nos va a servir, como vamos a ver más adelante, como evaluar el riesgo de que desarrollen estos pacientes un infarto de miocardio en las diferentes situaciones que las voy a mencionar. La importancia, ¿no? Esto ha permitido esta clasificación universal, la cuarta clasificación, definir los tipos de infarto de miocardio en 5 tipos, ¿no? Dependiendo si se debe a un problema coronario vascular primario o se debe al incremento de la demanda de oxígeno o a la disminución del aporte, o debido a una muerte cardíaca súbita o un problema por una intervención coronaria percutánea que es frecuente que realizan los cardiólogos, o una revascularización que puede llevar a un infarto de miocardio, que es el tipo de insuficiencia, infarto de miocardio tipo 5, ¿no? Algo muy importante, simplemente esta diapositiva para poder resaltar la importancia actualmente de los marcadores cardíacos, como es la troponina, el troponina T y troponina I, que son cardioselectivos, pero sobre un contexto clínico y los exámenes previamente realizados como es el electrocardiograma. Si encontramos alteraciones a nivel del electrocardiograma, depresiones o elevaciones del segmento ST, nos ayudaría sobre la clínica a sospechar y solicitar estos marcadores cardíacos y nos podrían ayudar a confirmar el cuadro de infarto de miocardio. Pero algo muy importante mencionar es que los analizadores o los métodos clásicos de troponina no nos permiten detectar cuando hay daño miocárdico, y solamente cuando ya se estableció un infarto de miocardio propiamente, podemos detectarlo con esas troponinas por el nivel de detección de las clásicas metodologías para detección de troponina, ¿no? Simplemente esto para recordar definitivamente el tiempo de liberación de estos biomarcadores. Sabemos que el más frecuente y a temprana edad posterior al evento es la mioglobina, como el CKMB, y el tiempo que perduran en la sangre y que si nos puede servir o no para poder evaluar a posteriori y tomar una decisión en esos pacientes, como es la troponina I y la T, que tiene un tiempo más o menos de 7 a 10 días en la sangre, van a persistir elevados. No nos ayudaría a hacer un seguimiento en ese tiempo con estos biomarcadores. Mencioné que las pruebas contemporáneas definitivamente nos ayudan, no va a diagnosticar adecuadamente a algunos pacientes que ya han desarrollado un daño miocárdico y que al final van a terminar en un infarto de miocardio. Pero las pruebas de alta sensibilidad de troponina
sí nos permiten identificar, como podemos ver acá, a una concentración más baja y encontramos daño a nivel cardíaco, como son micronecrosis o necrosis, que las pruebas clásicas tienen que ser un nivel mucho más alto para detectarlos y ya para eso el paciente ya tiene una necrosis a nivel cardíaco, ¿no? Esa es la importancia de estas pruebas de alta sensibilidad para evaluar pacientes con infarto de miocardio. Vemos acá que actualmente estas pruebas de troponina de alta sensibilidad tienen un punto de corte mucho más bajo de las clásicas, y para eso ya se habían presentado problemas a nivel de micronecrosis o necrosis a nivel cardíaco, que al final van a terminar en un infarto de miocardio si que no se hace un seguimiento adecuado de estos pacientes. Mencioné al inicio que hay infinidad de causas que van a llevar a un problema de elevación de troponina, como son a nivel cardíaco una injuria miocárdica debida a una isquemia miocárdica aguda, o una injuria miocárdica asociada a incremento o disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Como podemos ver en este caso, la disminución del aporte por una mala perfusión a nivel miocárdico, por el uso de vasopresores, o en unos casos un shock hipovolémico o algo que lleve a hipotensión. El incremento de la demanda, como por ejemplo en pacientes que tengan una taquiarritmia sostenida o una hipertensión arterial severa, ¿no? Causas que van a producir injuria miocárdica que no tienen nada que ver con el corazón, como podemos ver sepsis, es frecuente ver en pacientes hospitalizados sepsis que están en emergencia, pancreatitis llegan a emergencia, pacientes con quemaduras que también llegan a emergencia y pacientes con problemas abdominales agudos que también lo vamos a encontrar en emergencia. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver la utilidad en estos casos, en estos escenarios. Ya existe bastante evidencia, es por eso que se han desarrollado algoritmos para evaluar el riesgo de en estos pacientes que tienen infarto de miocardio con ST no elevado en pacientes en emergencia, ¿no? Entonces, utilizando estas pruebas de alta sensibilidad, troponina de alta sensibilidad, podemos evaluar pacientes que están en un alto riesgo, de acuerdo al nivel de la troponina de alta sensibilidad, el riesgo que van a desarrollar infarto de miocardio y poderles ofrecer en forma oportuna y temprana un manejo adecuado y evitar que lleguen a un infarto de miocardio propiamente. Si definitivamente es un área muy amplia del infarto, definitivamente este paciente está destinado pues, a tener una discapacidad, ¿no? Incluso hasta llegar a la muerte. Esas pruebas de biomarcadores de alta sensibilidad definitivamente son, debido a su alto valor predictivo negativo, me ayudan a descartar los pacientes que vayan a tener infarto de miocardio agudo, ¿no? Nos ayudan a descartarlo con un alto valor predictivo negativo. Es de la importancia de esas pruebas de troponina de alta sensibilidad. No dejar de mencionar definitivamente que actualmente existen muchos desafíos a nivel mundial respecto a evaluar estos factores de riesgo en diferentes escenarios, como en los pacientes que son sometidos a cirugías no cardíacas, ¿no? Más o menos hay una casuística de 200 millones en adultos que se va a desarrollar una cirugía no cardíaca, una cirugía mayor, y de ellos más o menos un 5% van a presentar eventos cardiovasculares mayores que pueden terminar en la muerte del paciente. Es por eso que en la actualidad se han hecho muchos estudios, como el estudio Vision, donde se ha evaluado la lesión vascular perioperatoria y lesión infarto de miocardio o riesgos cardiovasculares en pacientes posoperatorios. Es por eso que en la actualidad ya hay recomendaciones, de acuerdo a la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología, como la Federación Mundial de Cardiología, sobre el uso de estos marcadores de alta sensibilidad en unos estadios perioperatorios, ¿no? Acá vamos a ver, definitivamente ya existen lineamientos en diferentes países, tanto europeos, americanos, como no muy lejos en Brasil y en Canadá, que ya lo toman como parte de la evolución en estos pacientes posterior a la cirugía, hacer un seguimiento con esas pruebas de alta sensibilidad, como mencioné a un inicio. Estas pruebas de alta sensibilidad me ayudan a identificar pacientes que tienen daño miocárdico sin previamente haberse establecido un infarto propiamente, que se puede detectar con los métodos clásicos que actualmente tenemos en el laboratorio, ¿no? Definitivamente en emergencia y postoperatorios es lo que actualmente se están considerando dentro del protocolo diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Bueno, definitivamente en la actualidad una de las utilidades es evaluar perioperatorio y postoperatorio el uso de estas troponinas de alta sensibilidad para poder identificar el factor de riesgo de predisposición
a infarto de miocardio y no esperar que se presente ya propiamente establecido este infarto de miocardio, definitivamente con las consecuencias que pueda llevar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Espero haber llegado a ustedes. En cualquier consulta estoy para resolverlas. Muchísimas gracias.